Welcome to Channel of Gubana. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues aquí estamos en un vídeo más del Epic Case. Hace bastante tiempo que no grabo de este juego y hoy tengo un poco de tiempo libre, así que le vamos a dar caña. Os vamos a enseñar una batalla en directo que vamos a luchar aquí contra los amigos de Access. Y después de esto, pues vamos a gastar estas moneditas en el cofre que tenemos de esta semana. Vamos a ir a por un objetivo que tenemos en mente, que es el Tokugawa, y vamos a ver si nos sale. Objetivo número 1, que nos salga una vez por lo menos. Si nos sale 2, triunfamos. Pero por lo menos una. En principio vamos a ir a darle caña aquí. Y luego cuando ya tengamos tiempo libre, paramos. Así que todos al ataque. Ahí vemos ya. Vamos todos hacia allá. Este es mi equipo. Luego si eso entramos más en profundidad. He tenido bastante suerte que me saliera César, luego me salió Impacto Ampliado, luego me salió Revuelta y ahora ya tengo un equipo bastante guapo para competir. Sufro mucho contra los romanos, contra César, Carlos y Carlos Magno, muchísimo, pero contra la mayoría me va muy bien, ¿eh? Estoy más o menos entre el 50 del servidor, me muevo en la arena, que es donde se demuestra más o menos aproximadamente. Ahí estamos, nos retiramos porque nos hemos cargado unos cuantos. Este que estaba casi muerto. A ver, me está estorbando el móvil. Este nos lo hemos cargado fácil. A Voltán también. A Kratos hemos empatado. Veis que lo tiene prácticamente el mismo que el mío, pero Ricardo en lugar de César. Y por último, este es el que yo os decía. O sea, me pillo este y me destroza siempre. Y aquí, dentro de lo que cabe, yo lo destrocé a él también. Pero es que normalmente ni le hago cosquillas, tío. Es tremendo este escuadrón. Así que nada. Estamos entrando aquí. Tiene muchísima gente aquí, Ased. Fíjate lo que tiene aquí, ¿eh? Tremendo. 26 personas, 7 están en guarnición. Vamos a retirar. Y a volver a cargar para volver al ataque. Tengo aquí también el segundo escuadrón, pero es que apenas, fíjate lo que tiene, le queda un poco para llegar al nivel 46, bueno, un poco. Cuesta, ¿eh? Con un escuadrón así cuesta. Este escuadrón no se come nada. Voy a lanzarlo porque hago una cosa cada cierto tiempo, que como me sobran los recursos, a estas alturas sobran por todos lados, entonces desde aquí, desde el fuerte, recargas y no gastas las tropas que tienes para el escuadrón principal desde tu base. Pues lo vais a ver ahora. Es que llega un momento de este juego en el que en mitad de temporada te sobra todo. Todo. Menos las tropas, que tienes aproximadamente, depende del nivel que des, tienes para bastante tiempo, ¿eh? O sea, porque yo lo tengo al máximo, tengo 48.000 tropas. Vamos a ver aquí lo que hacemos y ala, se nos va. Pero bueno, nos hemos cargado a 3. Pues vamos a ver, este nada, porque este no tenía nada. El segundo estaba a la mitad. Hemos llevado 55.000 de experiencia. Y el tercer otros 50.000, pues ya ves, 100.000 de experiencia, destrozando el escuadrón entero. Y lo tenemos ahora en 100.000 aproximadamente. Le quedan 300.000. En 1.000.000 lo tenemos. Le quedan 300.000 para subir el nivel. Y ahora cuando llegue al fuerte, pues os enseñaré cómo lo hago yo. Pero bueno,
Cualquiera que está jugando a este juego lo sabe, pero yo no suelo gastar tropas nunca. Salvo que esté trabajando y no tenga tiempo y lo recargue en la base porque sé que no voy a fundir más. Si estoy activo y estoy jugando varias horas, lo que hago es recargarlo en el fuerte. Está llegando aquí. Decir que tenemos controlado todo el mapa prácticamente. Hay mucha actividad en Nuts. Le damos el reclutamiento y aquí ya veis, casi 3 horas. Le damos, gastamos un montonazo de recursos y de plata, pero es que sobra por todos lados. Entonces dentro de 3 horas pues volvemos otra vez con ese. Es lo que hay. Y este está llegando a la base y ahora os enseño lo que es la base. Yo aquí tengo 48.000 tropas, ahora mismo 38.000. Me da, prácticamente me da para estar jugando bastante tiempo, ¿eh? Casi todo el día. De aquí no nos queda nada que subir, porque lo que usamos, caballería, es para el principal, lanceros para el secundario, artillería para asediar, la teoría militar a full, orientales para el secundario. El principal me va con uno de cada madre. Así que yo esto nunca lo subí, pero no creo que esto solo influye si tiene los 3 del mismo. Cuando todos los héroes de un equipo pertenecen a la misma facción. Pues por eso no lo subo. Y todo lo demás pues está todo a full. Aquí lo único que voy subiendo es el almacén, porque subir esto, luego lo iré subiendo un punto a punto, pero el resto ya lo tengo todo subido. El entrenamiento está a punto también, que lo puedo subir ya porque me sobra esto de aceleradores. Y ya lo tendríamos al máximo el entrenamiento. Y todo lo demás también. Solo faltan los recursos. Y aquí pues nos queda la torre flechas un nivel solamente. Y todo lo demás ya está full. Y ya nos llegó el escuadrón principal. Lo reforzamos y nos quedan 22.000 tropas aquí. Cancelamos, volvemos a darle a reclutar. Y en 3 horas y media se llenaría. Nos quedan 22.000 tropas. Volvemos a enviar al fuerte este que tenemos más cerca. 3 minutos estamos aquí. Y ya están otra vez aquí dándole caña. Así que nada, lo que os decía, mi objetivo, vamos a ir un poquito a la arena para que veáis cómo va aquí el asunto. Armiguer con este escuadrón. Este escuadrón yo tengo a Oda, yo tengo a Takeda, no tengo a este, la tengo, doble flanco, la tengo en caso de querer hacer este escuadrón y me faltaría conquistar el portal. Conquistar el portal es si te sale este. ¿Qué pasa? Es la herencia de este. ¿Qué pasa? Que necesitaría 2. Uno para meterlo de principal y otro para la herencia de Oda. Así que será una locura que de 8 tiradas que voy a tener, 8 dorados me van a salir. Me salieran 2, vamos. Si me sale uno, ya me doy con un canto los dientes. Con 2 ya sería la bomba. Y como podéis ver aquí, pues todo el mundo tiene lo mismo. Este, por ejemplo, tiene veterano, porque no tendrá el comandante ese que tengo yo. Raúl también tiene lo mismo, exactamente lo mismo. FD, lo mismo. Ragana, lo mismo. Ya veis que los principales escuadrones, X-Gon, por ejemplo, tiene la otra variante. Esta es la que yo digo que si me sale una sola vez, el Tokugawa podría montar este escuadrón, que sería Toyotomi, Takeda y Tokugawa, porque todo lo demás lo tengo. Bueno, obviamente tendría que cambiar
de los guerreros elefantes a los inmortales persas. Porque inmortales persas no la tengo. Moloz tiene la misma otra vez. Y este ya ves, se mueve el sexto, séptimo y el francés que también tiene la misma, octavo. No estaría mal meterse entre esos top. Porque yo estoy ahora mismo al 67, ¿eh? Impresionante. Tengo 18 tiradas. Que he dejado que pasaran un poco para hacerlas aquí ahora. Pero es que me muevo entre el 50 y 50 y pico, ¿eh? Ahora mismo es de las veces que más abajo estoy. Ya ves, ganas dos seguidas y te plantas el 50, pero pierdes una y te baja al 67. Es que esto de la arena es la hostia, tío. Y es que ahí llevo, no sé, pero una semana, dos. Cuando me salió este escuadrón, que nadie lo usaba, y nadie me usaba el counter, que es el de César, Carlomagno y Carlos, vamos, me había metido entre los 10, 15 primeros. Eso había sido una locura, un bombazo. Nadie le sabía del counter, y de repente todo el mundo descubrió ese counter, y ya no vale para nada este escuadrón. O sea, no vale, me estoy del 50 al 60. Mejor que nada es, pero pero para meterse entre los top, pues no. Ya veis que gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo. Así nos quedamos siempre. El 55, por ahí es por donde me muevo siempre. Y por eso quiero... Mira, este es el escuadrón que siempre pierdo con el tío. Es tremendo. Fíjate. Creo que aquí, bueno, si le das por perdido, yo casi ahí que me tenía que haber dado los puntos a mí, ¿eh? Creo que... Bueno, él se quedó en 14.000 y yo en casi 12.000. Bueno, pero el líder suyo ha sufrido más que el mío. Bueno, así, así. Pero lo que os digo, que ese escuadrón, tío, me tiene frito. Madre mía, chaval. Y ahí nos mantenemos en gol, en oro. Bueno, últimas 3 tiradas. Si mientras esperamos a que llegue nuestro escuadrón para volver a golpear. Y última tirada. Contra Tini. Fíjate, ¿eh? El mismo escuadrón que yo. Fíjate qué pasada de combates, ¿eh? Igualadísimo. Bueno, pues aquí nos quedamos, el 55. Fíjate todos los que hay por delante. Colega pirata, mira, ahí tienes, ¿eh? Es una pasada, tío. Tener estos... Tiene que salir 2 veces ese. Bueno, pues nada, vamos a lanzar aquí. Para una vez que ya retiremos y ya vuelva a tardar bastante, entonces abriremos el... Vamos a repasar mientras tanto. Este es el cofre... ¿Qué? No, este no es. Este es el que sale dentro de 7 días, de 8. Y este es el que tenemos ahora mismo. Que es Tokugawa. Me interesa Sungu también para el secundario, por su herencia. Me interesa Carlos, por muchos motivos, porque tiene una herencia... no, la herencia no. Este lo que tiene es para la habilidad especial. Para esta habilidad, las habilidades de evento, Carlos y Carlomagno. Esta es la que yo digo. Para los nobles caballeros necesitas esto. Pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupe, porque la importante es guerreros elefantes, que no la tengo que andar tirando de ella de la temporada. Tendrías que tener a Aníbal, a Sokka y a Babur.
Y muy importante también esta, Ciro, Jerjes y Zoroastro. Porque con esta ya podría usar los dos escuadrones sin tener que andar cambiando de civilización. Pero bueno, que se cambia de civilización y punto. Tampoco... Vamos aquí a la tienda y ahora mismo tenemos 5.000 monedas. Ahora estaría jodido si nos sale. Pero bueno, por lo menos para la temporada que viene sí que lo tendríamos. Aparte que subir ahora a un comandante o dos hasta el nivel 50 es de locos. Entonces sería cambiar de civilización y listo. Por lo demás, vamos a ver un poco... A ver qué está llevando el comandante. A esa celda, seriarla. Tanto, aquí tenemos nuts. En el total, aquí están los 7 primeros en mérito. Octavo, noveno, décimo, 11 y 12. Pues yo estoy el 12. Con la liada de trabajo que tengo no está nada mal, ¿eh? Porque esta es la peor época que tengo yo de trabajo. Y en la semanal, pues 7, 8, 9. Estamos el 9. Yo creo que no está nada mal porque... A ver aquí que hemos chocado. Contra Senos. Igualado la partida. Que juega con Limú. O de ataque del Limú. Vamos a ver si aquí... No se fue, ¿no? Sí. Vamos a ver si este nos defiende. No nos defiende. Viene otro aquí, que este sí que vamos a chocar contra él. No me suena este chico, así que no creo que venga con un escuadrón romano, el que yo temo. A ver. 3, 2, 1, fuego. Bueno, victoria contra este también. Ya podéis ver que Genghis Khan, Subutai y Mukali, o sea, brutal. Un escuadrón top, y es que los destrozo, tío. Con este escuadrón es una pasada. El escuadrón, pues os enseño. Takeda lo llevo con manos curativas y llamada del líder. Os enseño también los rasgos: sereno, evasión, esquivar y robusto. Un poco aquí. Llevo. Tanto, vamos a ver. Tenemos César, que lo llevo con guerreros elefantes y defensa sólida. Y con estos rasgos: sereno, evasión, concienciación y esquivar. El equipo, vamos el Flamberge, un ataque inteligencia, más inteligencia, casco defensivo, posibilidad de 20% de proteger a tu jefe, el caballo con inteligencia y defensa y el accesorio con defensa. Cerrando por si me atacan aquí. Vale, me faltaba antes por enseñaros el equipo de Takeda. Tengo el cetro de oro con inteligencia, mucha inteligencia, el Scutum con defensa y velocidad, probabilidad de contraatacar, el caballo con inteligencia y defensa y esta con inteligencia y defensa, accesorio. Y por último Subutai, sus accesorios son ataque, mucho ataque y aumentan un 7,20%. El escudo, defensa y mucha velocidad y probabilidad del 16%. El caballo, mucho ataque y también velocidad. Y el accesorio con mucho ataque. Pergamino más muerto, cura las tropas a un ritmo del 2%. Voy con revuelta, impacto ampliado, que las conseguí hace poco.
sobre todo revuelta, que me lancé como un loco a por ella. Eso fue el último cofre al que lancé, que tenía unas 20 y pico mil o 30.000 lingotes para tirar, gemas o llámalas como quieras. Bueno, y los rasgos de este: valiente, alineación perfecta y golpe poderoso, intimidación. Creo que aquí hemos golpeado otro más. Este sí, el empate. Ha quitado 3.000, pero lo hemos matado. Así que seguimos sumando más victorias. 40 segundos para llevarnos esta celda. Pero nos va a golpear aquí Sony. No creo que con 14.000 de vida la aguantemos. Hay otro chico aquí, pero este no sé si le golpeará a él o a mí. Ahora lo veremos. Si no me destroza, la celda es mía. Quedan 7 segundos. Lo dudo. Vamos a ver, 3, 2, 1, fuego. Nada, nos vamos para casa. Nos ha destrozado. Encima ves Carlos, Carlomagno y Eduard. Bien sea César, bien sea Eduardo, este escuadrón es que me destroza, pero vamos. Es verdad que tenía muy poca vida, pero es que no les hago ni cosquillas, ¿eh? Bueno, pues tenemos ahora, hasta que se recupere, 10 minutillos. Mientras tanto, vamos a ver más cosas. El mérito. Vamos a ver dónde nos hemos plantado la semana. Estos son 7, 8, 9. Nos hemos metido en el 9. Y seguimos poquito a poco subiendo. Aquí vamos a clasificación. Os voy a enseñar en el valor de facción. Estoy el 49. Es algo que en este juego no preocupa nada. Pero nada. Fíjate la producción, ¿eh? Los 3 millones, 2,2, 2,8. Y porque estuve gastando mucho en subir lo último que me quedaba, ya no me queda nada que subir prácticamente. Y no estoy gastando los decretos, que es que ya me da esta pereza recolectar. Pero por ejemplo, estas son mis celdas. Tengo una de 10 que recolecto en metal. Pero si quiero ir a madera, por ejemplo, que es lo que necesito ahora mismo, pues le doy a este que ya lo tengo encima de la celda. Le doy 3 veces, gasto 9 decretos y ya se me sube a 500 y pico mil. Vamos, que es una cosa que... Retiramos a este para la base mientras tanto. Vamos a seguir viendo la clasificación. Esta poco me preocupa. La de gremio. Nuts va bastante arrasando por detrás de Axe y Warlos. Y en mérito, que es bastante importante, está Ragut, que es impresionante. Ragut brutal. En un escuadrón que es que no le toses. Así que nada, 1,5 millones de mérito que lleva el chavalín. En Boss, que es nuestro, 1.300.000. Virtud de Axe, 1.300.000. Sales al grande, 1.300.000 casi, 1.200.000 Mint. De War, 1.200.000 Tini. Yargitai, Zubur, Firaya, Tanok, Moloz, el Nom este, Mint. Flipa, Mint tiene 1.200.000 con su principal y 1.000.000 con el secundario. Si pincho aquí veo su... No, pensé que veía su escuadrón, pero no. Son 2.200.000 en total, ¿eh? No sé si alguien más tiene por aquí 2 escuadrones. Armieguer. No, Armieguer está aquí, pero está el 16. Leos, Net Doctor, NPC, Fin, y aquí estoy yo el 19. Que no está nada mal. Y todo lo demás. Aquí tenéis todos los nombres de los principales. Tano, que está el 28, tenía también entre los primeros su principal.
Y tenemos hasta el 50. Esta es un compañero Slavonak del pasado de School. Y aquí tenemos, vamos a ir un poco hasta el nivel 100 para que veáis. Y voy un poco rápido porque aquí creo que sale hasta el 200 o el 300. Es que no se sale 200 o 300. Este es un juego que yo siempre lo dije, debe ser hasta el 300. Ahí está. Si tú tienes un escuadrón mediocre, yo no estaría jugando aquí. Es un juego que aburre mucho. Estar pegándose ahí, que le quites. Del estilo de este combate, de yo estar a tope y quitarle a lo mejor, esto es mucho, 1500, vamos. Hay veces que cuando ves un combate, a ver si os puedo enseñar alguna informes de aquí de la gente. Normal y corriente. Mira, por ejemplo, este combate. Es verdad que es nivel 46 y 47, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Puede ser nivel 49 y pasarle exactamente lo mismo. ¿Tú crees que esto no deprime? Que te quite todo, absolutamente todo, y tú le has quitado 800, 700 y pico de vida. O sea, unos 740 de vida le has quitado. O sea, flipante. Esto, tela marinera, ¿eh? Imagínate, el Rise to War, igual íbamos a veces contra un Mega Kraken Super Ballenón. Yo qué sé, si a lo mejor te enfrentabas, Yurra estaba con nosotros, pero te enfrentabas a él, o mismamente a Francés, que es el líder mío esta temporada, te enfrentabas a él, y a lo mejor con 6 7 tíos normales, pues lo acababas destrozando. ¿Aquí cuántos tíos tienen que ir? Vamos, 300 tíos, como la película. Porque es de locos. Es que no lo destrozas. Entonces, por eso os digo que jugar con un escuadrón débil es deprimente, tío. Vamos, yo no estaría jugando a este juego. Aquí la mayoría estamos esperando el juego final de temporada del Way to War, que veremos a ver qué tal está. Por Fellow of the Rings, que es, entre otros, es el cabecilla, pero hay mucha gente que va detrás de ello. Creo que está Francés también detrás de ello, Cleyona, su pareja y mucha más gente está detrás de ello. Esperemos que nos salga bien porque necesitamos un juego que entretenga. El estilo al Race to War. A mí este me está entreteniendo por lo que os digo. Porque tengo este escuadrón que es una pasada, tío. Y se defiende. Se defiende contra la mayoría. Mira, aquí ya el combate de antes me ha dejado tieso. Y te has quedado con 5000 tropas, ¿eh? Tengo para, yo creo que para un combate más. Para hacer tropas tienes continuamente. El problema es que esto, como estés luchando muy rápido, lo liquidas, vamos, en un momento. Y eso yo con este escuadrón, ¿eh? Imagínate a alguien que pierda eso que visteis antes, que pierda 3 seguidas, tío. O sea, es que tienes para jugar 15 minutos y luego ya estás 6 horas sin jugar. Pero así, claro, es que no te da para más. Entonces, y luego el tema limpiar, ¿qué limpias aquí? A ver, porque en el Rise to War tú eras un chico activo y te pillabas como hacía yo a veces con una tropa o lo que fuera, empezabas a limpiar celdas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y con 10 escuadrones ibas limpiando aquí, ¿qué haces? Si te atascas en este cruce y tienes esta base aquí, y olvídate, aquí solo vas con escuadrones principales. Entonces, ¿de qué te sirve? Es así. Así que nada, vamos a ver si se nos cura este. 2 minutos tenemos. Mientras tanto, vamos a pasar estos rubíes rojos a oro para poder abrir más cofres. 33.200. Esto, si abrimos este cofre, que es esto que te da aquí, por si alguno todavía no lo sabe, esta es la probabilidad de que te salga cada uno. 0,3652, o sea, una mierdina de que te salga entre estos
8 comandantes. Son 1, 2, 3, 4, 5, no, entre 12, perdón. Entre 12 comandantes, esa es la probabilidad de que te salga cada 4000 de estos, ¿cómo los llaman? De oro. Cada 4000 de oro te gastas y te va a salir uno asegurado de estos. Pero claro, la probabilidad es esta. Entonces, por ejemplo, es que estos tienen 0,52, los peores. 0,36 Mucali, 0,43 el Carlos, que podría, bueno, Zungu 0,36 y 0,36 Tokugawa, que es realmente es el que más me interesa. Si no me sale nada más de aquí, pues quedamos como estamos, porque poco más vamos a hacer. Ojalá por lo menos una vez nos salga, ¿eh? Porque es brutal. Y luego ya, si me sale una vez, pues no le quitaría yo creo la habilidad. Jugaría con el otro T que tengo por ahí. Jugaría con este y con Takeda. Y el otro T que tengo es este, que os digo. Porque aquí los nombres, vamos, el que es muy friki de esto lo sabe. Yo, este. El Toyotomi. Pues usaría este con el tío ese que me saldría y con Takeda. Aquí tenemos a Oda en la recámara, pero es que me tendría que salir su habilidad para meterle la de el portal ese. Si me saliera esa, pues entonces ya le meteríamos la del portal y le meteríamos eh, doble flanco, que es la de Toyotomi, y ya nos quedaría un escuadrón top. Pero claro, ahí tienen que salir dos. Así que recemos con que salga uno, por lo menos. Y aviso que le voy a dar a Tocaña, porque esto lo veo tan mafioso. Entonces prefiero... A ver, espera. Voy a darle aquí, que estoy liando. Transferir. Y tanto, 3 minutos lo haría aquí. Mientras tenga tropas, vamos a ir dándole el directo este. Bueno, el vídeo. Como estamos en directo en esta ocasión. Y lo dicho, que como esto es, lo veo tan difícil de que salga, entonces casi prefiero darle ahí a toda velocidad y vayan saliendo todos rápido, rápido, rápido. Sí, todo vaciar lo máximo posible esto, creo que ya está vacío. Quería esperar a que llegara este. Tengo que completarlo ya. Vamos a completar ya porque élite reclutamiento, vamos a hacer esto. Lo de esta semana completado. Lo de este día, que esto va por días. Un juego que te da bastante oro, para jugar, para ir acelerando cosas, para... El problema está en la suerte de a la hora de abrir los cofres. Y este va gratis. Cada 12 horas creo que es. Te dan uno gratis. Te dan uno más luego por 100, que yo siempre le doy, te dan otro. Entonces vas abriendo dos, 4 al día. Dos cada 12 horas, 4 al día. Como son cada 4000 creo que era, son 10 días. Como mucho, 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 cada 10 días te sale uno dorado, uno legendario. Y ya la suerte es de lo que te salga, pero es que a mí los últimos que me han salido... espera, que lo tengo aquí. Los últimos que me han salido, me ha salido esta, tía, el último. Que fue, creo que fue hoy o ayer. Esta, la Cristina. Dios, es que hay cada uno aquí que mete miedo, ¿eh?
Y estos son los que tengo por ahí. Bueno, aparte, alguno más escondido por ahí entre herencias y dentro de otros comandantes. Luego hay un cofre aquí que yo no le veo, salvo que seas de meterle muchísima pasta y ya te sobren los dorados por todos lados. Aquí metes 3, 3, 6, 7, 8 comandantes y te da cualquiera de los héroes aleatorio de los héroes legendarios. O sea, tú metes de estos tuyos, puedes meter un juramentado de estos si quieres, ya ves. Y los que no uses, vas metiendo aquí. Pero es tirar a la basura 8 tíos para que a lo mejor te toque Gorgo. Decirte uno así, el tuntún. Porque este, mira, estos son todos los que te pueden salir. Pues salí este, salí Carlomagno, que estaría guay. Oda, el Ginseng, vamos, tíos que a mí me valdrían muchísimo. Carlos, pero ¿qué pasa? Que también los hay malos, ¿eh? Aquí están todos. Estos son todos los que hay. 40 héroes. De 40 héroes, ¿cuántos me pueden interesar a mí? Pues mucho, 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 mucho. Ya os digo yo que Carlos, pero no a corto plazo. A largo plazo, Carlos. Carlomagno. Luego sí me interesaría mucho Ginseng y muchísimo Tokugawa. ¿Qué estamos hablando? ¿De 4, 5 comandantes? Y luego ya César, Subutai, para mejorar los Takeda, alguna estrella que, vamos, lo que os digo, al final esto, para alguna habilidad especial, por ejemplo está Ciro, este, y el otro Aníbal también para otra habilidad especial de esas que se necesitaba, no sé quién más había por ahí, Jerjes creo que era, o Gede, no sé si era Jerjes o Gede, Jerjes creo que era. Bueno, ya nos llegó, ah, vamos a, ¿dónde tiramos? A ver. De momento, como tenemos bastante resistencia, vigor, vamos a acercarnos aquí porque no tengo prisa, porque tropas me quedan muy pocas. Así que mientras recupera un poco, vamos a tirar el cofre. Ya media hora de vídeo, así que vamos a ir como locos a tirar aquí. Asegurarnos que sea este 100%. Y este es el que quiero. Este es el que quiero. Vamos, chavalón. Bueno, vamos allá. 33.000 tenemos. Vamos a empezar. Dado. 3 tiradas. 4 tiradas. Y a la quinta tiene que salir. El primer héroe de los 8 que nos va a salir. Mierdas. Patético, vamos. Vamos con otras 5 tiradas más. Primera tirada. Segunda tirada, mierda. Tercera nos sale John Chando. Segundo,
dorado que no vale para nada. Para nada. Hostia rápida, madre mía, qué mierda, tío. Es que este juego es todo suerte, tío. Es que es tremendo. Segunda tirada, ya no perdí la cuenta, ya no sé si es reiniciando después de que saliera ese. Creo que sí. Tercera tirada. Cuarta tirada. Y ahora tendría que salir otro. Ahí está. Timon. Pues se nos van agotando las opciones, ¿eh? Este tiene valor, o sea, otro que no vale para nada. Y nos quedan 20.000. Una tirada. Nos queda para 5 héroes más. 3, 4. Y a la quinta sale. Y otra vez el Cimon este, chaval, es tremendo, tío. Madre mía. 4 héroes nos quedan por salir. Es tremendo, tío, esto, de la suerte. Vaya pasada. Ahí sale otro. Y otro más de este, tío. Madre del señor, tío. Por favor, ¿eh? Tenemos para 3 héroes más. Ahí viene otro. Carlos. Este es a largo plazo. Así que poco nos sirve. Ahí tenemos otro. Y otro más. 4 tíos de este mongol, chaval. Me cago en la madre que lo parió. Bueno, nos quedan 2. Con 8.000 de oro. Ahí viene otro. ¡Tum! Uno por lo menos. Y todavía nos puede salir uno asegurado. Se agotan las opciones. Vamos a ver si salen. Que se nos agotan. $4.400. Venga, venga. Uno más. Tenemos para otro más. Mukali. Y. ¿Cuál tenía? Nah, esta no me interesa. Uf, 3.500. A la cosa. Vamos a tirarlas todas, ¿eh? Toma otro. Venga, 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 venga. Joder, Gorgo, tío. Pero Gorgo estaba en este cofre. Pues me han salido bastantes, pero uno. Era lo que esperaba, Al final, por lo menos uno. No sé si dejarlo aquí ya, tío. Porque ya con 2.600 es muy difícil que te salga uno. Y no tengo para meterle más. Y de momento así se va a quedar, Así que tenemos para hacer el escuadrón, que sería Tokugawa, Toyotomi y Takeda. O sea, lo que viene a ser, lo que os decía antes, el sexto del servidor tiene ese escuadrón. Toyotomi, Takeda y Tokugawa. Llamada del líder la tengo, defensa sólida la tengo. Inmortales persas. Habría que cambiar de civilización. Brillo sin igual la tengo. Impacto ampliado la tengo. Revuelta la tengo. Ahora mismo, si quisiéramos cambiar, claro, tenemos este y este sin subir de nivel. Entonces, a la altura que estamos, nos quedan 15 días. Y con el lío que tengo la próxima semana de trabajo, va a ser complicado de que pueda yo subir a estos tíos. Este está al nivel 20 y el otro al nivel 1. Tú le metes aquí, tengo muchos,
Estos son 450.000. Son 4 millones, 3 y pico. Pero, por ejemplo, este te pide 697.000. Al nivel 45 te pide 1 millón. Yo creo que lo llegaríamos a llegar al 40 ese. Pero claro, tienes que subir este también, que lo tienes al nivel 20. Es que no, muy difícil, para esta temporada. Y luego Carlos, vamos a ver lo que os decía yo antes de la habilidad especial de evento esta. Carlos y Carlomagno. Sería para los nobles caballeros, pero nobles caballeros tampoco te creas que me interesa mucho. Por tenerla, porque al final, pero bueno, si te sale en un futuro Carlomagno, podría hacer un segundo escuadrón con César brutal. Brutal. Pero claro, tiene que salir Carlomagno. De momento, sería importante tener Estiro, Jerjes y Zoroastro. Y Estiro, Jerjes, yo creo que, no sé si Estiro, el que tengo, es Darío. Ciro no tengo, tío. Yo pensé que Ciro sí que lo tenía. Algo que esté en una habilidad. O por aquí. Ciro, vamos a mirar. Ciro, no sé que esté metido por ahí. Cuerpo invencible. No, no la tenemos. No, olvídate. Nos falta mucho para tener esto. Hay que cambiar de civilización. Y entonces ya usaríamos inmortales persas con el escuadrón principal. Por eso ahora cambiar es la leche. Y luego el nobles caballeros. Yo creo que cuando usan estos que usa esta gente con este escuadrón. Nobles caballeros, yo creo, ¿eh? Bueno, este está usando guerreros elefantes. Claro, solo puedes meter a uno. Si usas uno, no usas el otro. Este es bueno. Mira, aquí lo tienes. Nobles caballeros. Y nobles caballeros es... A ver... Es con Carlomagno y Carlos. Te lo he dicho. Si al final me sale Carlomagno, pues me uso los cuadrones César, Carlos y Carlomagno de secundario. Seguro que es mejor que el que tengo yo ahora mismo. Y nos salió también otro Mukali, ¿no? Ah, está aquí. Mukali no lo uso ahora. Que Mukali que tiene la única raiva. Bueno, pues nada. Aquí lo dejamos el vídeo por hoy. Aquí este, vamos a tirar aquí. Y así ya rematamos el último golpe. A ver si viene alguien a por nosotros. Aquí tenemos el chat nuestro. No os voy a desvelar mucho. Pero bueno, tampoco hay mucho que desvelar, ¿eh? Vamos a decir un poco... Aquí es donde tengo yo la base. En este cruce.
Tenemos controlado ya Atlantis, que se abre en breves. No sé si es mañana, pasado. Mañana. Mañana se abre Atlantis y prácticamente tenemos todas las entradas controladas. Este es el cruce donde estamos, que para llegar aquí tienen que pasar por donde estamos. No tiene otra que pasar por aquí. Y ahora mismo pasar por aquí es hartamente difícil, ¿eh? Mira aquí que nos hemos llevado uno ya. Este de litio, pues nada, uno menos. ¿Y qué más os puedo enseñar del mapa? Pues nada. Todo por aquí. Aquí también lo tenemos controlada esta zona. Y por arriba más todavía. Lo único que peligraba un poco fue aquí. Por donde podría entrar Axel también, pero está controlado. Y había otra entrada que era aquí abajo. Esta entrada, vamos a limpiar aquí y limpiamos todo esto hasta aquí. Luego ellos marchamos y ellos volvieron otra vez a limpiar, pero más o menos está controlado. Porque llegas hasta el cruce este y ellos están avanzando por aquí. Aquí ya empezamos a tener. Estos son los nuestros, que ya tenemos aquí unos cuantos nuestros. Controlada la zona bastante bien. Están empezando a avanzar por aquí. Y todos estos capturados de War. Y aquí detrás pues tenemos artillería más que de sobra para tener controlado a War. Volvemos aquí y 3 minutillos que nos llevemos esta celda y lo cerraremos ya el vídeo porque no veo mucha actividad. Por eso al final yo voy haciendo tropas y más o menos te va dando, porque ya tengo 8000. Ya para un ataque más ya tienes. Porque vuelves y por mucho que te hayan quitado, igual tienes que esperar como mucho media hora. Y lo bueno de esto es que yo siempre, cuando llego a estas alturas, le meto lo que son los edificios avanzados, construcciones avanzadas. Y fíjate, yo tengo 10 avanzadas, ¿no? De las 10 son 3 puestos avanzados, que son capturando 3 celdas de nivel 10, te da más vigor. Y son las máximas que puedes hacer, ¿eh? Y al final llegas a 150 de vigor o de resistencia, llámalo como quieras. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues solo puedes hacer 10. 3 de esas y 7 de arsenales que te suman los 48.000 que tengo yo de tropas ahora mismo. Subir un arsenal al máximo nivel te llega a esto. Te aumenta la reserva de principal 25.000. Edificios, 17.500, creo que eso es por las reservas. Por lo que os acabo de comentar yo ahora, ¿cómo se llaman los arsenales? Cada uno de ellos al máximo te da tanto y al final te suma 17.500. Más lo que tienes de inicio por tenerlo a tope, hace un total de 48.000. Así que nada, espero que os haya servido un poquito la explicación. La mayoría ya lo sabéis todo. Y nada más. Esperar un poquito, a ver si nos atacan aquí. Mientras tanto, pues, y nada, lo tenemos todo desplegado.
tienda. Podría todavía comprar esto que me sobra por todos lados. Suba esto, más todavía 500.000. Este no lo compro, que es con oro. ¿Quién no iba a comprarle di sin querer, hombre? Quería llegar, por si acaso me da la vena y llegar a los 10.000 para cambiar de civilización. Pero no lo veo, ¿eh? Bueno, pues nada. Hemos tomado sin oposición esta celda. Así que nada. Vamos a dejarlo aquí. Y nada. Espero que os haya molado este pequeño vídeo. Bueno, al final se alargó un poquito, ¿eh? Pero bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Que os haya molado. Darle al like y suscribiros. Y todos esos rollos. Chao, chao.